Hola, nosotros somos el grupo 13 y estamos conformados por María del Mar Vargas, Alani Ramírez, Abigail Cano y somos del NRC 1382 de Legislación Comercial. Y te vamos a hablar sobre la actividad 6 sobre los títulos valores. En esta presentación encontrarás qué significan, cuáles son sus tipos, sus clasificaciones, ejemplos y las consecuencias que ocasionan el incumplimiento de uno de ellos. Nuestro objetivo en la siguiente actividad es explicar qué son los títulos valores y el funcionamiento de los mismos en la legislación comercial y en la parte contable, con un ejemplo que nos ayudaría para entender mejor en la hora si se llegase a incumplir. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el derecho literal y el autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición, o representativos de mercancía, dicho en el artículo 619 del Código del Comercio colombiano. Sus tipos son letras de cambio, acciones, cheques, bonos, facturas, certificado de depósito a término, CDT, pagaré, cupones y carta de aporte. Se clasifican según el derecho incorporado en el título valor, de contenido crediticio, de contenido corporativo o de participación, de tradición o representativos de mercancía, según la circulación del título valor, nominativos a la orden y al portador. Sus características: de acuerdo al decreto 410 de 1971, encontramos los siguientes elementos y particularidades. Artículo 648. Características de los títulos nominativos. El título valor será nominativo cuando en él o en las normas que se rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que se llevará el creador del título. Artículo 651. Características de los títulos a la orden. Los títulos valores expedidos a favor de la determinada persona en los cuales se agrega la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables. Artículo 659. Características del endoso en garantía del título a la orden. Cláusulas. El endoso en garantía se otorgan las cláusulas en garantías o en prendas u otras equivalentes. El artículo 619 del Código de Comercio hace referencia a los atributos de los títulos valores cuando expresa que son documentos necesarios para legitimación, el ejercicio del derecho literal, literalidad y autonomía que en ellos incorpora incorporación. Los podemos definir como las cualidades especiales que poseen y que los distinguen de los otros documentos. ¿Qué es legitimación? Es la facultad legal que tiene el tenedor legítimo del título valor, como lo encontramos en el artículo 647 del Código de Comercio, para exigir los derechos derivados del mismo. Legitimación activa a cualquiera de los suscriptores de este, en el artículo 785 del Código de Comercio, y legitimación pasiva a todo suscriptor de un título valor se obliga. ¿Qué es literalidad? Fija la extensión y el contenido del derecho del tenedor de título valor. Esto significa que el legitimado por activa no puede exigir sino lo que dice el título valor y el legitimado por pasiva no está obligado a pagar sino lo que aparece escrito en el título valor. ¿Qué es autonomía? Los títulos valores nacen de una relación fundamental, pero una vez que comienzan a circular, todo suscriptor firmante se obliga de manera autónoma. Cada negociación es diferente, de tal manera que las circunstancias que invaliden la obligación de tenedores anteriores no afectan a las de los demás, según el artículo 627 del Código de Comercio en comunicación de vicios. Y por último, que la incorporación es la unión íntima e indisoluble desde el nacimiento hasta la muerte entre el derecho y el documento. Solo tiene el derecho quien tiene el documento. Ahora bien, ¿te has preguntado qué es una letra de cambio? Una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a una u otra cantidad de dinero en una fecha determinada. En concreto, la letra de cambio se define como un título escrito por el cual una persona denominada librador ordena a la otra, el denominador librado o deudor, el pago de una suma de dinero en una determinada fecha de vencimiento. El pago de la letra puede realizarse al propio librador o a un tercero llamado beneficiario o el tomador, a quien el librador ha transmitido o endosado la letra de cambio. ¿Te has preguntado qué requisitos necesitas para llenar una letra de cambio? Aquí te la explicaremos. La primera es la denominación de letra de cambio en el documento. Segundo, el lugar y la fecha de emisión de la letra. Tercero, la orden de pagar una suma determinada. Cuarto, con la cantidad indicada en letras y cifras. Quinto, la fecha del vencimiento. Sexto, el lugar de pago.
Séptimo, el nombre y dirección del librador. Octavo, el nombre del beneficiario o tomador. Noveno, la firma, nombre y dirección del librador. Y décimo, el acepto y fecha de aceptación y del firmado del aceptante. Pero como decimos que cada acción tiene una redacción, ¿qué pasaría si incumplimos con el acuerdo de esta? Si la persona que firma una letra de cambio no paga la suma deudada en el plazo estipulado, de no ser así, el acreedor podrá demandarlo en caso del cobro se efectuaría mediante la acción cambiaria, es decir, el procedimiento para cobrar un dinero después de vencer el plazo. Para iniciar el proceso ejecutivo para la cobranza de la deuda, la persona que prestó el dinero deberá demandar al deudor ante un juzgado administrativo. Para presentar una demanda, debe tener en cuenta que su solicitud cumpla con los requisitos planteados en el artículo 422 del Código General del Proceso, es decir, que las obligaciones en la letra de cambio sean claras y que se demuestre que existía una fecha de límite de pago.